a todos los que están conectados en este retiro. Para mí es un honor, un placer y también un desafío compartir con ustedes, puesto que el día de hoy, bendito Dios, también me encuentro en una peregrinación, por eso lo rústico del lugar y tal vez un poco de ruido, les pido excusas por eso, pero bueno, desde esta peregrinación también el Dios nuestro, poderoso, maravilloso, se manifiesta a través de las circunstancias. Yo quiero compartirles entonces, después de haber escuchado esas maravillosas temas o conferencias de Monseñor José Mario Bacci, con qué es la santidad y del Padre Higinio, de por qué San Juan de es santo, quiero que finalmente pensemos, o en ese retiro se nos invita a que finalmente pensemos por qué nosotros somos santos, o por qué estamos llamados a la santidad. Entonces, mientras les voy hablando, quiero compartir con ustedes una presentación. Creo que solamente me deja compartir la pantalla, entonces vamos a hacerlo así. La santidad que nosotros tenemos es una situación muy bonita porque habla realmente de lo que nosotros somos como seres humanos. Por eso lo primero que les quiero compartir es una anécdota particular de una antropóloga a la cual le han preguntado ella, ¿qué piensa de cuándo inició la civilización? Es Margaret Mead. A Margaret le preguntan cuándo comenzó la civilización y ella a este estudiante le responde, ¿podrías pensar tú que pudo haber sido cuando el invento de la rueda o de las herramientas tal vez, o con los fragmentos de arcilla, los anzuelos o el fuego? Y sin embargo, el, la palabra para ella o para este estudiante, la respuesta fue sencilla. Cuando encontraron un fémur, que estaba roto y estaba completamente restaurado. Es decir, que la civilización inicia realmente cuando la persona, cuando el ser humano se detuvo no a crear herramientas o a estar atento a otras circunstancias, sino a preocuparse por el otro. Y traigo esto a colación porque podríamos pensar en este instante que la santidad implica que de pronto, como ya nos han explicado los padres, que no es así, estar en una situación extraña o de milagros o ser totalmente diferente al otro. Y nos damos cuenta que la santidad es justamente estar atento a nuestra situación de cristianos, a ser cristianos, a vivir nuestro bautismo, es decir, a vivir lo que de Cristo hay en nosotros. Y lo que de Cristo hay en nosotros, sin lugar a dudas, es el amor a Él mismo y el amor a nuestros hermanos. Eso es lo que ha llevado entonces a esta antropóloga a pensar que la civilización humana empieza cuando alguien se preocupó por otro, cuando alguien se quedó, cuando alguien se encargó, cuando alguien curó al herido, lo alimentó, lo protegió, esperó, cuando alguien tuvo paciencia. De manera que tendríamos que pensar que la civilización humana maravillosamente es la situación, digámoslo así, si ustedes quieren, incluso de la santidad. Es decir, que ser santo es una situación totalmente humana. Con esta breve introducción, yo quiero entonces, como les decía, realizar estas diapositivas o presentarlas. Esperemos que el programa me permita, porque me he visto aquí, compartir. Aquí dice que estoy compartiendo. Muy bien. La pregunta entonces es, ¿por qué ser santos? En un primer lugar, y muy rápidamente, porque ya los padres lo han explicado maravillosamente, el padre Gino y el señor José Mario, tendría que decir que ser santo no implica ser perfecto, sino estar separado para Dios. Es decir, vivir una amistad con Él, dejarse transformar por su amor. Es lo que en la Biblia nosotros encontramos muchas veces bajo esta palabra, o bajo esta invitación incluso. Sean santos porque yo soy santo, como lo podemos encontrar en el Levítico 11:45, o en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, o en la primera de Juan 3:3, o la invitación clásica de Mateo 5:48.
ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, como mi Padre es perfecto. Y aquí podemos reflexionar entonces que Dios nos llama a lo divino, no a algo imposible, sino justamente a estar con Él, a ser uno con Él, a ser cristianos. La santidad de esta forma entonces es una invitación a participar de la vida de Jesús y de su amor. Por eso tendríamos en un primer lugar que pensar que la santidad es un llamado universal, es decir, al hombre en general, al hombre, al ser humano. La santidad no es para unos cuantos, como nos explicaba maravillosamente Monseñor, citando al Papa Benedicto, sino que la santidad es un llamado a todo el género humano y de manera especial y particular y, digámoslo así, específica al bautizado. Pero el llamado es para todos. Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es decir, a todo el hombre. Pero Dios nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor, como dice Efesios 1:4. Esto quiere decir que, y como lo dice San Juan Eudes en las obras completas, no solo los religiosos, sino todos los cristianos están obligados a llevar una vida santa y divina y hacer sus acciones santamente. Esto nos lo dice San Juan Eudes cuando nos está diciendo que todo cristiano, todo bautizado por el solo hecho de llevar el nombre de cristiano, entonces es como tal una persona santa. Por eso yo quiero que en este momento nosotros pensemos básicamente en 12 razones por las cuales nosotros debemos ser santos y estas 12 razones vamos a verlas de la mano de San Juan Eudes. Porque San Juan Eudes nos explica maravillosamente en las obras completas en el tomo 6, donde habla del Sacratísimo Corazón. Entonces, en este tomo, cuando nos habla de nuestra vocación a la santidad, sobre el admirable corazón de Jesús, nos va a explicar o nos va a proponer 12 razones por las cuales nosotros debemos ser santos. Yo quiero iniciar curiosamente con la conclusión que San Juan nos propone en este texto. ¿No sabes acaso que el amor transforma al amante en el objeto amado? Más las cosas, si amas las cosas terrestres, dice San Juan, San Agustín, citando San Juan Eudes, citando a San Agustín, terminas volviéndote todo terrestre. Si amas las cosas celestiales, te volverás celestial. Si amas las cosas divinas, llegas a divinizarte. Entonces dice San Juan Eudes, ama pues al santo de los santos y llegarás a ser santo. Ama a Dios y llegarás a ser Dios por participación y semejanza. Esta frase es maravillosa porque nos está poniendo en claro que la santidad es simplemente y maravillosamente, ya nos lo decía también el Padre Higinio y Monseñor, un asunto de amor a Dios, de amor a Jesús, y de que por este amor nosotros nos configuramos con Él y no lo imitamos, sino que lo formamos en nuestro corazón y que por lo tanto logramos vivir de manera plena y perfecta nuestra vocación a la santidad. Vivir de manera plena y perfecta nuestra vocación a la santidad. Por eso, la primera invitación o la primera razón por la cual ser santos, según San Juan Eudes, es porque llevamos el santísimo nombre de cristianos. Es decir, somos santos porque llevamos el santísimo nombre de cristianos. Y este hecho de llamarnos cristianos implica en nosotros una altísima dignidad, una gran responsabilidad. El regalo, el tesoro más grande, si ustedes quieren, que nosotros podemos tener es llevar el nombre de cristianos. No es solamente un título bonito, no es solamente un título, incluso para algunos ni siquiera bonito, sino que tenemos porque nos bautizaron por allá y bueno, y creemos en Cristo, sino que es una vocación y no es cualquier vocación, es una vocación a la santidad. Porque si llevamos el nombre de Cristo en nuestra vida, es de ser cristianos, estamos llamados a vivir como Él, a vivir, a sentir, a pensar como Él. Es decir, que nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos sean los mismos de Cristo, de Cristo. Por eso entonces nuestro modo de hablar, de pensar, de servir y hasta de sufrir, de estar en medio del mundo, ha de ser el de un cristiano, es decir, el que lleva este nombre de Cristo en su propia vida. Por eso, entonces tenemos que pensar que ser santo es llevar el nombre o portar el nombre maravilloso de cristianos. En un segundo momento, San Juan nos va a decir que somos santos porque es el hijo o somos el hijo de aquel que es la esencia y el principio de toda santidad. Es decir, nosotros somos hijos de Dios, el principio de todo lo que es santo. La santidad, por lo tanto, no es algo ajeno a nosotros.
sino que está en nuestras vidas espirituales, está en nuestras vidas cotidianas, está en nuestra vida litúrgica, está, mejor dicho, en todo lo que nosotros hacemos como seres humanos, porque Dios mismo es la fuente de toda santidad y nosotros somos creados o guiados por Él en medio del mundo. Si Él es santo por naturaleza, si Dios es santo por naturaleza, nosotros, sus hijos, estamos llamados a parecernos a Él. Ser santo es entonces vivir nuestra identidad más profunda. Somos hijos e hijas del Dios Santo. Por eso, esta es la segunda razón por la cual nosotros estamos llamados a ser santos. En un tercer momento, San Juan nos va a decir que estamos llamados a ser santos también porque en el bautismo el cristiano recibe la gracia divina, que es una participación de la santidad de Dios, y hace de los bautizados que la conservan partícipes de la naturaleza divina. Esta es una idea hermosa y además San Juan Eudes la va a desarrollar precisamente en el contrato del hombre con Dios, que habla acerca del bautismo, porque nuestro bautismo es la puerta a esta santidad, a este nombre de cristianos, a toda esta escuela hermosa en la cual nosotros vamos avanzando a lo largo de la vida. Por lo tanto, la santidad no empieza por un esfuerzo humano. La santidad no es simplemente una capacidad que yo tengo de hacer algo bueno por alguien o por mí o por lo que sea, sino que la santidad es un regalo divino recibido en el momento justo del bautismo. Dicho de otra palabra, es la gracia divina que se derrama en el alma nuestra, es la gracia santificante de Dios y con ella nada menos que la propia vida de Dios en nuestra vida. Por eso, ser santo es vivir conscientemente ese don maravilloso y conservarlo con amor. Es dejar que esta gracia hermosa nos transforme día a día, porque no solo imitamos a Dios, participamos de su misma naturaleza, completamos su vida y la continuamos con nuestra propia vida. En un cuarto lugar, San Juan nos va a decir, somos santos porque mediante el bautismo el cristiano es ejemplo de una cabeza que es Jesucristo, el santo de los santos, y de su cuerpo místico que es la Santa Iglesia. Bien sabemos que esta cita de San Juan Eudes, él está referenciado por San Pablo, cuando San Pablo nos habla en sus cartas diciendo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es su cabeza y nosotros cuerpo. Entonces, al ser bautizados, nos unimos a este cuerpo y a Cristo como nuestra cabeza. Jesús es el santo de los santos y es la cabeza de este cuerpo maravilloso. Y quien está unido a él participa, por lo tanto, de su santidad. No podríamos decir que la cabeza es santa, la cabeza de este cuerpo está sana, pero el resto del cuerpo no tiene nada que ver con él. Por lo tanto, ser parte de su cuerpo nos hace ser santos por unión, como un miembro sano y vivo, unido a un cuerpo perfecto. Por eso nosotros como cristianos estamos llamados a vivir en santidad, no como una obligación pesada, sino como una realidad viva y amorosa de quien se ha injertado en este cuerpo maravilloso que es la iglesia, con esta cabeza preciosa que nos guía y nos santifica, nos participa de todo su ser que es Cristo. En un quinto momento, San Juan nos dice que somos santos porque al cristiano lo debe animar el mismo espíritu que a Jesucristo, su cabeza, es decir, el Espíritu Santo. Por eso San Pablo exclama, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Lo cita San Juan Eudes de Romanos 8:9. La vida cristiana, por lo tanto, mis queridos hermanos, hermanas, mis amigos, la vida cristiana auténtica es una vida en el Espíritu. La vida cristiana es una vida que es sustentada, que es alimentada, que es santificada por el Espíritu Santo. No basta con llamarnos cristianos, hay que estar hablando y dejarnos ser habitados por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo que se nos ha sido dado y que nos permite, nos da la fuerza y nos enseña y nos santifica para estar cristianamente en medio del mundo. Por eso, al ser bautizados, este Espíritu viene a vivir en nosotros y nos transforma interiormente haciéndonos semejantes a Jesús, haciéndonos otro Cristo en medio del mundo. Que Cristo es el santo por excelencia, pero nosotros estamos llamados por medio del bautismo a ser otros Cristos en medio del mundo, como nos enseña San Juan Eudes. Por tanto, ser santos es dejarse conducir por el Espíritu Santo, vivir según Él, hablar, amar, decir y actuar como hombres que somos templo del Espíritu Santo.
En un sexto momento, San Juan nos va a decir que somos santos o estamos llamados a la santidad porque el cristiano debe estar revestido del mismo Jesucristo, es decir, de su santidad y de todas sus virtudes. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Esta imagen de revestirse de Cristo es preciosa porque significa que no solamente quien me ve a mí va a ver en este caso a James o a Pedro o a Marta o a Clara o a Santiago o al que sea, sino que me ve a mí, debería estar viendo a Cristo porque yo estoy revestido de él, porque mi persona revela a Cristo. Y esto es hermoso porque es lo que somos cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. Es decir, cuando uno, por ejemplo, en la calle ve un policía con su uniforme, uno se da cuenta que lo es porque lo ve con este traje. Pero ¿qué es o cuál es el traje del cristiano? ¿Cómo se identifica un cristiano? Pues es nuestro bautismo y por medio de él, como nosotros obramos en medio del mundo. Por eso, revestirnos de Cristo es un llamado a la santidad y es la manera en la cual nosotros nos recubrimos con su santidad, nos recubrimos con su humildad, nos recubrimos con su amor, nos revestimos de su mansedumbre, nos revestimos de su pureza, de su obediencia, de su humanidad, de su forma de ser en medio del mundo. Por eso, ser santos es estar revestidos o ser llamados a la santidad, es estar revestidos del mismo Cristo. San Juan Eudes nos dice también que estamos llamados a ser santos porque el santo debe ser el que se alimenta de la santa y divina comida que es la carne deificada y la sangre preciosa del Hijo de Dios. Sin lugar a dudas, la Eucaristía es nuestro alimento, nuestro sustento que nos permite nosotros caminar constantemente en santidad, que nos da fortaleza para que nosotros logremos también hacer de nuestro cuerpo y de nuestra sangre, es decir, de nuestra vida misma, un momento de santidad en medio del mundo. Por eso, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, no estamos simplemente y maravillosamente únicamente recibiendo a Cristo en la hostia, sino que estamos recibiendo su proyecto para nuestra vida. Y este proyecto, sin lugar a dudas, es que nosotros seamos santos en medio del mundo. Por eso la Eucaristía, esta divina comida y esta sangre preciosa son para nosotros el impulso para vivir eucarísticamente en medio del mundo, para vivir santamente. La Eucaristía nos transforma, nos hace partícipes del amor sacrificado de Cristo, nos une a Él, nos llama a ser santos, nos hace uno con los demás, con nuestros hermanos, porque lo que entra en nosotros es santísimo y nos santifica, pero también nos hace a nosotros santos en medio del mundo. Esa es nuestra condición de cristianos, esa es nuestra condición eucarística y por eso la Eucaristía nos permite continuar configurándonos con Jesucristo, que es santo en medio del mundo. San Juan Eudes igualmente nos va a decir que somos santos porque el Hijo o porque somos hijos de la Reina de todos los santos, es decir, de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos, si nosotros nos consideramos y somos hijos de la Santísima Virgen María, que es la Reina de todos los santos, la Reina universal de todo lo creado, tenemos que ser conscientes que hay en nosotros, como hijos de esta Reina, una calidad también de reyes. Tenemos que vivir conformes a esta dignidad que nos ha regalado también nuestra Madre, nos enseña San Juan Eudes. Nosotros llevamos sangre real del cielo en el alma, porque somos hijos de esta Reina de todos los santos. María es la llena de gracia, es decir, de esa gracia que Dios le ha permitido a ella vivir desde su humanidad plenamente la santidad. También es nuestra madre espiritual, la madre de todos los cristianos, el regalo que Jesús nos dejó en la cruz. Si ella es nuestra madre y su deseo más grande es que todos los hijos, como toda madre, sean santos como ella, nosotros, consagrados a Dios, puros, obedientes y entregados, tenemos que ser como nuestra madre. En un momento noveno, San Juan de Dios nos va a enseñar que santos somos porque debemos ser todos los hijos de los santos, es decir, nosotros somos hijos de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles y demás santos que han contribuido a nuestro nacimiento espiritual. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a la santidad porque no tenemos una raíz cualquiera, porque no se nos ocurrió una iglesia de la noche a la mañana, no salimos de cualquier lugar. La fe nuestra no surgió sola, así como espontánea de la nada, sino que fue sembrada
por las lágrimas de los profetas, por la esperanza de los patriarcas, por la sangre de los mártires, por el amor de los apóstoles. Somos hijos de una familia santa de nuestra iglesia. Entonces, así como los hijos de esta familia tan noble que lleva esta herencia de los antepasados que hemos mencionado, los apóstoles, los santos, los patriarcas, los profetas, de Moisés, de David, de María, de Pedro y Pablo, de toda la iglesia en general, ellos que sufrieron, que anunciaron, nosotros somos fruto de toda esta herencia hermosa de santidad que lleva la iglesia y que heredamos nosotros. ¿Cómo no vivir entonces nosotros también de manera santa por esta herencia magnífica que tenemos? Nos enseña San Juan Eudes en 10º lugar que santos somos todos porque somos instruidos en una iglesia o en una escuela y porque hacemos profesión de seguir una ley de santidad. Todos estamos siendo formados en la escuela más sublime. San Juan Eudes la llama escuela de santidad. De manera particular se lo aplica a nuestra congregación de Jesús y María, escuela de santidad para todos nosotros eudistas, pero también a esta vida misma que es la vida del cristiano, que no consiste solo en conocer cosas como escuela, sino en formar a Cristo en el corazón. Nosotros todos hemos sido instruidos por el Evangelio, educados por la Iglesia, iluminados por el Espíritu Santo y de manera especial por la vida misma y por esta congregación. Por eso, cada palabra que nosotros escuchamos en la liturgia, cada sacramento, cada homilía, cada oración, la vida misma, nuestra cotidiana, nuestro hogar, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, todo lo que nosotros hacemos, forma parte de esta santa escuela de santidad en la cual nosotros estamos llamados a instruirnos, a aprender de Dios que nos llama a ser santos y a ser también instructores para nosotros, para nuestros hermanos, por medio de nuestra propia vida que es santa para las demás personas. En un 11º lugar, San Juan Eudes nos invita o nos dice que somos llamados a ser santos porque Dios nos eligió para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Esto lo dice San Juan Eudes citando Efesios 1:4. Queridos hermanos, nosotros no somos fruto del azar. Somos elegidos o fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo, soñados por Dios como una misión, ser santos en medio del mundo, ser amor en medio del mundo. ¿Y saben qué significa esto? Que Él, el mismo Jesús, nos ha consagrado con su amor. Se partió dulcemente para nosotros y nos apartó lo más bello, lo más puro, lo más amado. Él mismo se entregó y nos eligió a nosotros, nos consagró para que fuéramos irreprochables ante Él y ante la vida, ante el hombre, por el amor. Por eso tendríamos que pensar que ser irreprochable no es ser perfecto, como ya nos explicaba maravillosamente Monseñor y el Padre Ginio. No es ser perfecto en fuerza humana, sino que es vivir en el amor. Qué idea tan hermosa, tan maravillosa. Somos santos porque Dios nos ha consagrado irreprochables ante Él por el amor. Por eso es Dios mismo que nos transforma, que nos limpia, que nos abraza, que nos eleva y nos llama a la santidad, que es una vocación nacida del corazón de Dios, del corazón que se hace uno con el nuestro, que formamos a Cristo en nuestra propia vida y que entonces desde el amor nosotros logramos verdaderamente vivir la santidad. Finalmente, San Juan nos da una 12ª razón para ser santos y es porque el Hijo de Dios nos ha rescatado para que sirvamos a Dios con santidad y justicia todos nuestros días. Esta idea la saca San Juan desde Lucas 1, 68 y 74 y 75. Jesús no dio su vida por ti solo para perdonar los pecados y ya, sino que para rescatarnos, para amarnos, para santificarnos. Curiosamente la palabra rescatar o comprar de nuevo significa o se traduce de la palabra redención, es decir, volver a comprar. Cristo no solamente quiso sacarnos de una situación de pecado, sino comprar nuestra vida nuevamente, devolvernos la verdadera dignidad de hijos de Dios. Esta verdadera dignidad es el llamado a la santidad. Este pasaje del cual San Juan Eudes saca esta enseñanza magnífica es tomada del cántico de Zacarías o del Benedictus, donde proclama que Dios ha visitado a su pueblo y lo ha redimido, pero para que seamos libres de temor, podamos servirle con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Qué enseñanza maravillosa, qué belleza. Ser santo no es una carga, es vivir en libertad,
sin miedo, amando a Dios con todo el corazón, desde lo cotidiano hasta lo eterno. Por eso, queridos hermanos, por estas 12 razones que nos plantea San Juan Eudes y como nos han enseñado también los padres de la Iglesia, el magisterio, como nos han explicado hoy Monseñor, el Padre Higinio, San Juan Eudes y toda nuestra tradición, ser santos no compete entonces a una simplemente esfuerzo o una gran idea humana, yo quiero hoy ser bueno, sino que además de eso es la actitud del hombre frente al hombre, es decir, frente al mundo, frente a la vida. Y esta actitud no es otra más que el amor de Cristo que se nos ha dado y al cual nosotros respondemos también con amor. Por lo tanto, la santidad es amar a Cristo y lo amamos de manera concreta, desbordándonos en amor hacia nuestros hermanos como el mismo Jesucristo nos enseñó. Somos santos y estamos llamados a la santidad por estas 12 razones que con San Juan de Eudes hemos escrutado, pero que a la vez descubrimos que nuestra vida es llamada a la santidad porque el amor de Dios se ha derramado plenamente en nosotros y nos ha llamado a vivir de este mismo amor para con nuestros hermanos. Por lo tanto, cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, cuando vean los cristianos que somos por nuestro bautismo, tienen que ver a una persona santa. El santo no es el que está en la imagen, el santo no es el que está por allá en las estampitas o el que la iglesia canoniza, sino que santo somos todos los cristianos y por lo tanto tenemos que vivir como tal, como santos, como quien ama, como quien tiene a Cristo en su corazón. Por eso, para finalizar esta pequeña charla, yo les quiero compartir a ustedes dos preguntitas para pensar y orar. En primer lugar, ¿qué me impide hoy vivir la santidad que Dios soñó para mí desde el bautismo? ¿Qué me impide hoy vivir esta santidad que Dios soñó para mí? Porque es lo que Dios quiere para mí. La podemos iluminar a la luz de la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 4, que nos habla de que somos partícipes de la naturaleza divina. Y la segunda pregunta para reflexionar es de qué forma concreta yo puedo dejar que el Espíritu Santo me transforme para parecerme más a Jesús en mi vida cotidiana. Y nos podemos iluminar con el texto de los Gálatas de los frutos del Espíritu. Cuando pensamos de manera concreta cómo puedo dejar que el Espíritu Santo me transforme más plenamente en mi vida cotidiana, tengo que pensar justamente en la cotidianidad, es decir, en mi casa, en mi trabajo, en mi parroquia, en mi medio común. ¿Cómo hago yo para dejarme iluminar del Espíritu Santo, para ser santo en estas maneras concretas de mi vida? Que en última instancia también es lo que nos enseña San Juan Eudes. Formar a Cristo en nuestro corazón es tenerlo presente en todos mis actos cotidianos y constantes. Bueno, con esto yo les agradezco muchísimo. Yo continúo aquí en la peregrinación con mi parroquia, pero sigo orando por ustedes. Espero que ustedes oren por mí para que el Señor continúe por medio de nosotros, haciéndonos santos y viviendo nosotros esta santidad en medio del amor. Les agradezco mucho. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este contenido,